Hola, ¿qué tal, compañeros? Bien, un cordial saludo para ustedes y también, por supuesto, para los amigos televidentes de Noticias Televisión. Bien, vamos a conversar con la diputada jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro. Diputada Rocío, primero, bienvenida a Noticias Televisión. Muchas gracias por la invitación aquí para conversar de un tema que sabemos que es de interés de la población. Diputada, con respecto a eso, ¿cuál es la principal, por decirlo así, oposición que está haciendo el Frente Amplio al proyecto de vía rápida de jornadas 4 de elaborados y 3 de descanso? ¿En qué forma es que, bueno, primero la oposición para empezar? Sí, nos parece que, por ejemplo, la manera en la que usted me hace la pregunta es una de las dudas que nosotros tenemos de si la población tiene suficiente información sobre el proyecto y que si la vía rápida más bien va a impedir un diálogo de manera que la población realmente acceda a toda la información. Por ejemplo, para mí lo más característico del proyecto no es tanto los 3 días libres, porque de hecho el proyecto de ley plantea la posibilidad de que sea solo un día libre, de que los patronos puedan pedir que 2 de esos 3 queden también para trabajar. O sea, lo más característico del proyecto de ley es que amplía la jornada de 8 horas, que es la jornada ordinaria, a partir de la cual se pagan horas extra, ampliar la ordinaria a 12 horas en un día y sin pagar las respectivas horas extra. Nos parece que precisamente el que la población no lo tenga claro no nos permite a las diputaciones reflejar adecuadamente cuál es la voluntad y cuáles son las necesidades del pueblo, las que se deben de reflejar en la legislación que nosotros realizamos aquí. Dicen tanto el diputado, bueno, el oficialismo, la diputada Pilar Cineros, como los que está proponiendo, que en este caso es Daniela Rojas, hablan que más bien se les paga un 17% más por la hora diurna y un 25% más por la hora nocturna. ¿Eso están así, diputado, o simplemente es por seguridad jurídica? En el texto está planteado, pero ese 17% no cubre lo que hoy se pagaría por 8 horas pagadas de forma ordinaria más la hora extra. Entonces, es hasta cierto punto un engaño, pero además ese porcentaje solo aplicaría a quienes estén en salario mínimo. Entonces pensamos, por ejemplo, en áreas de alta tecnología, donde van a haber personas que hoy trabajan las 12 horas, pero les pagan las extra, van a tener reducido realmente su salario. Y personas que tienen, digamos, una calificación mayor y que reciben más de un salario mínimo, ni siquiera se les va a aplicar ese 17 o ese 25%. Y en esto, ustedes están en contra tanto de la vía rápida como del proyecto por el fondo. Sí, nosotros estamos en contra de las dos cosas, pero nos parecería que en todo caso el debate democrático de cara a la ciudadanía debería ser en su trámite normal, para uno que se logren hacer realmente el análisis de cada moción que podría traer mejoras y podría en la eventualidad de que se apruebe, pues no tener un impacto tan negativo en la población trabajadora, pero además nos parece que por el fondo, digamos, la manera en la que se plantean la flexibilización de las jornadas es solamente para favorecer a los patronos. O sea, siempre, como decimos popularmente, el hilo se revienta por lo más delgado. Si nosotros queremos atraer inversiones, deberíamos de hacerlo con otro tipo de factores, como ¿qué? Como aumentar la productividad, como disminuir los accidentes, que eso significa menos costos para el empleador también. Podría ser a través de una población más capacitada. Una jornada de 12 horas al día impide la capacitación de esas personas. Y así podríamos más bien ir direccionando la atracción de inversiones hacia una mayor ventaja para el país como un todo, pero también para esa clase trabajadora que somos mayoría. Y aquí en el Frente Amplio han propuesto, incluso y en Europa ha sido así, también reducir las horas a 40 horas semanales. ¿Van por ese lado, diputada? Sí, a 40 y hasta 36 horas. De hecho, aquí se ponen de ejemplos, por ejemplo, las propulsoras de este proyecto de ley, y se dice que en otros países ha resultado muy bien. Sí, pero en los otros países estas jornadas de 4x3 son sobre la base de muchas menos horas, o sea, de 40 o de 36 horas semanales. Por supuesto que nosotros estaríamos de acuerdo. Si hay una reducción sustantiva, eso sí, que no signifique una reducción del salario, porque en este momento los trabajadores y trabajadoras que están satisfechos, que tienen las condiciones de salud, que tienen las condiciones familiares que les permiten trabajar 12 horas, lo hacen no porque a la gente le guste trabajar 12 horas, lo hacen porque tienen un ingreso mucho mayor y no sería justo que ahora les digan, sí, trabajen igual, pero con menos salario. ¿Puede ser voluntario? ¿Están así, diputada, con respecto a esto? Y yo creo que cualquier persona que ha trabajado en su vida sabe que eso no es voluntario. O sea, la relación entre patronos y trabajadores no es una relación entre iguales. Más que esto,
lo plantea el proyecto de ley, es una negociación de tú a tú, o sea, cada trabajador tendría que negociar con sus patronos, ni siquiera es en términos reales una negociación colectiva, aunque lo señala en algún momento, es realmente una negociación de tú a tú porque supone que tiene cada quien que confirmar vía contrato que se va a ajustar a las 12 horas. ¿Qué es lo que sucede para un trabajador o trabajadora que no le convenga esa situación o que solo le convenga unos meses y después ya no le sirve? Bueno, que el patrón le va a decir, bueno, muchas gracias, mucho gusto y hasta luego. ¿Por qué? Porque no está en condiciones un trabajador o una trabajadora de exigir unas condiciones y un empleador que lo que está diciendo es, miren, hasta me cambiaron las leyes para que yo pueda ponerlos a trabajar 12 horas, no va a tener consideración de nadie, de que si estudia, de que si tiene que cuidar a una persona adulta mayor o un niño, o que el transporte público no llega a altas horas de la noche a su lugar de habitación, eso no lo van a considerar, simplemente gente que va a ser desplazada de sus lugares de trabajo, sin que aquí estemos hablando realmente de una generación de más empleos, porque eso es otra cosa que se ha mencionado, pero que no se demuestra de ninguna manera. ¿Qué le responde el presidente Chávez cuando él dice que dejen de generar pobreza, que más bien apoyen a la vía rápida? ¿Qué le responde el presidente Rodrigo Chávez sobre esta afirmación? A mí me parece que es, como muchas que él hace, una afirmación sin sustento. Me parece que solamente muestra la falta de seriedad con lo que él asume su cargo. Nos parece que él debería de tener, por obligación de su cargo precisamente, propuestas que realmente reactiven la economía de nuestro país, que realmente atraigan inversiones que le dejen al país y que no solamente le dejen a los grandes capitales. Aquí ni siquiera se le cobran los impuestos a esos grandes capitales y creemos que esa es la apuesta de desarrollo. Lo único que vemos es que siempre las mismas personas somos los que terminamos recortados, las mismas comunidades son las que terminan sin empleo y las mismas promesas que se hacen humo, como fue con el Tratado de Libre Comercio, que dijeron que iban a venir montones de empresas y eso no sucedió. Más bien lo que hubo fue la quiebra masiva del pequeño productor, del pequeño industrial y del agro costarricense. Entonces, yo creo que ya hay que ser más responsables, la población sabe que esto es un poquito humo, es un poquito la amenaza vacía y deberíamos de ponernos seriamente a tratar cuál es la estrategia que va a tener el país para aumentar el empleo. Y no solamente decir disminuir el desempleo a través de que la gente empiece a trabajar de manera informal, porque por eso es que ha bajado el desempleo, pero no se han creado nuevos empleos. O sea, tenemos una sociedad más injusta, más empobrecida y eso es parte en buena medida de su responsabilidad. Y para terminar, ¿qué posición va a tener el Frente Amplio también en paralelo ese tema de inspección laboral y las redes de cuidado, que también es otro tópico relevante? Sí, nosotros hemos apoyado, hemos presentado en muchas ocasiones de nuestras legislaturas, cuando el Frente Amplio ha estado aquí presente en la Asamblea Legislativa, proyectos para fortalecer la inspección laboral. Nos parece que aquí se respeta demasiado los derechos laborales y eso es un desincentivo para los patronos que sí respetan los derechos, porque finalmente entonces están compitiendo en condiciones de desigualdad con quienes simplemente no lo hacen, que no pagan aguinaldo, que no pagan las extras, que no pagan vacaciones, que no le permiten a la gente ni siquiera incapacitarse, porque si se incapacita a continuación lo que viene es un despido. Eso lo saben las personas que trabajan en el sector privado, eso es una realidad. Y aquí necesitamos fortalecer no solamente la inspección laboral, sino efectivamente la red de cuidado, pero no la de la corrupción, no, la red de cuidado real, donde las mujeres puedan descargar un poco esas funciones que históricamente se nos han echado encima y que lo que llevan es que a muchas ni siquiera aparecen en las cifras de desempleo porque ni siquiera se pueden incorporar a la fuerza de trabajo. No lo pueden hacer porque tendrían que buscar trabajos de cuarto de tiempo o de medio tiempo y eso no está tan disponible. Esos días, para ahora sí terminar, esos días van a proponer otra vía rápida, otra moción de vía rápida. ¿Lo estarían adversando igualmente? Sí, nosotros la adversaríamos, nos parece que hay varias fracciones que aunque han hecho un debate en lo interno de sus propias fuerzas políticas, creo que no va a variar demasiado la posición. Y si se aprobara, pues la vía rápida, la verdad es que el Frente Amplio tiene argumentos, datos, información seria de sobra
para defender las mociones, y si lo que quieren es tener a la Asamblea paralizada, escuchándonos exclusivamente a nosotros, no es responsabilidad nuestra, será responsabilidad de quienes incitan este tipo de vías rápidas, y lo que nosotros querríamos sería un debate, pero si nos quieren dejar a nosotros hablando solos, pues hablaremos y le diremos al pueblo de Costa Rica lo que pensamos y lo que sabemos de este proyecto de ley. Gracias, diputada. Un gusto. Y tenemos a la diputada jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, en torno a la vía rápida para el proyecto de jornadas 4 días laborados, 3 de descanso. Bien, ya ustedes vieron, diputada, esto fue un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Adelante, compañeros.